Buenas. Bueno, pues ayer no, en el vídeo anterior hablamos un poquito de lo que es la depresión. Dije que es una palabra muy extensa, ¿vale? Y que obviamente pues la fibromialgia es uno de sus acoplados, porque debido al dolor que presentamos día a día ya para el resto de nuestra vida, pues caemos en depresiones. Normalmente nos medican para ello, normalmente yo creo que siempre. Con lo cual vamos haciendo más o menos lo mismo que cualquier otra persona que no tiene depresión, ¿vale? Que se nos agrava, obviamente, cuando nos surge alguna situación complicada. Os comentaba también que no hay edad para tener una depresión, que yo cuando tendría unos 19 años o por ahí, no me acuerdo exactamente cuándo fue, 19, 20, en una conversación con los amigos dije que yo hasta el momento, gracias a Dios, no sabía lo que era una depresión. Craso error. Porque con la medida de pasado el tiempo, ¿vale? Y cuando analizas parte de tu vida, de los problemas que has tenido, de las situaciones por las que has pasado, buenas o malas, y haces un balance, te das cuenta de que sí que has tenido depresión. Lo que pasa es que era una depresión muy suavecita, sin mayor complicación que estar un día de muy baja autoestima o muy por debajo de cómo tú eres realmente. Os puse un ejemplo de que yo a mis hijos cuando eran jóvenes y me decían que tenía un problema, les decía, pues sí, ahora tienes un problema y vamos a solucionar este problema. Digo, pero acuérdate que el día de mañana, cuando hayan pasado 4 o 5 años, te reirás de estos problemas que tú ahora sientes. Bueno, no os fijéis mucho en mi cara porque hoy no llevo absolutamente hecho nada. He estado limpiando hasta ahora, desde las 7 de la mañana. Bueno, hace como 20 minutos, no, un poco más, que me he tenido que poner a descansar porque obviamente ya sabéis que la energía en nosotros es deficiente. El día aquí lo tenemos fastidiado. Ya decían que iba a ser un lunes jorobaillo y ha amanecido muy nublado, luego ha salido el sol y ahora está otra vez, llevamos un rato con nubes. Tengo que salir a la calle y me lo estoy pensando muy que mucho. Bueno, lo que os decía, que la depresión, ¿vale? Yo os puse el ejemplo en el vídeo anterior de que los problemas, tengamos la edad que tengamos, son problemas. Lo que hay que intentar es buscar soluciones a estos problemas. No importa que tengamos 10, 12 años, en ese momento nosotros tenemos un problema. No podemos decirle a una persona que tenga esa edad, eso no son problemas. No, para esa persona sí es un verdadero problema y le tenemos que ayudar porque todavía no tiene la suficiente inteligencia, no, es que no sé cuál sería la palabra adecuada, pero obviamente todavía no tiene esa fuerza para superar ese problema o encontrar una solución rápidamente a ese problema. Perdonadme que cambio de postura, es que debido a una psoriasis, a una prima hermana de la psoriasis, en el codo derecho se me curó enseguida, en el codo izquierdo me está durando más de la cuenta. Y ya no sé cómo poner el codo, encima es la parte donde siempre me apoyo, con lo cual pues tengo una pequeña herida y hay veces que rabio. Bueno, decía,
Esto nos lleva cuando una persona pequeña, una persona en la preadolescencia, una persona adolescente, en la juventud, en los inicios de la madurez, en la madurez, en la segunda madurez, por decirlo de alguna manera, me vengo a referir de los 55 para arriba. Personas con 70 años, con 80 años, cuando una serie de problemas se nos juntan, nos agobiamos de tal manera, ¿vale?, que sin darnos cuenta vamos haciendo ya huella en esa depresión, ¿vale? Entonces vamos intentando solucionar los problemas que muchas veces son ajenos a nuestra persona, ¿vale? No siempre tienen por qué ser personales, pero bueno, se juntan con los nuestros propios, ¿no? Entonces, cuando tú vas haciendo hincapié de ayudar, de solventar, de crear un ambiente adecuado para solucionar ese tipo de problemas, sea de la índole que sea, tú ya estás cayendo en ese abismo que es muy pequeñito al principio, prácticamente inadvertible, pero que sí, que está haciendo ahí su hoyito poco a poco, se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo, hasta que zascas, ya estás dentro. Estás dentro y, como os dije en el vídeo anterior, la principal regla de una depresión es reconocer que tenemos depresión, y no siempre lo reconocemos. Yo misma ya os comenté que hay veces que me ha costado mucho reconocer que estaba en una depresión. He dicho, bueno, sí, algo, pero verdaderamente no la reconocía. Ya me he tenido que ver muy mal, ¿vale?, para decir, hostia, es que tengo una depresión de caballo. Y pasado X tiempo, a veces más, a veces menos, decir, no, la depresión que tengo es de dinosaurio. Y luego ya siempre digo lo mismo, que estoy por debajo del sótano 3 pisos de cara a la depresión. Y como a mí me pasa, le pasa al 90% de las personas. No os pongo el 99,90, que es lo que tendría que poner, ¿no? Pero obviamente habrá personas que en un plis-plas se la sacan de encima porque aún no han debido llegar a ese fondo, ¿no? A tocar fondo de esa manera que dices que estás 3 pisos por debajo del sótano. Pensar que en Japón, e incluso leí el año pasado en un artículo creo que era del Mundo, no, de La Vanguardia, que, bueno, en Japón hace años que la gente se suicida por la depresión, y en Estados Unidos también. Y el año pasado leí, como os comentaba, creo que fue en La Vanguardia, que en China llevaban unos años que la gente se estaba suicidando por culpa de las depresiones, ¿vale? Normalmente ponían en el artículo que el país que está en cabeza de depresiones son los japoneses, por el ritmo de vida que llevan. Ojo, es muy fuerte, ¿eh? Se suicidaban yo no sé cuántas miles y miles de personas al día. Miles, no cientos, miles. Bueno, en Japón hay que decir que es un país enorme, ¿no? Bueno, pues llevaban años y años, que yo hace mucho que lo leí también, cuando pues a los principios leí de que se suicidaba la gente por depresión en Japón, me quedé muy paranoiada, como diciendo, ostras, pues en Japón, que es como aquel que dice una nación nueva, por así decirlo de alguna manera, porque aunque tiene mucha historia, etcétera, etcétera, pues ¿cómo estamos los demás, no? Bueno, pues me quedé muy así,
Y cuando el año pasado lo volví a leer en el artículo, porque China también es un país enorme, como sabéis, que China estaba siguiéndole los pasos a Estados Unidos y a Japón en el suicidio por culpa de de las depresiones, pues ya me quedé tonta, ¿no? Lo siguiente, porque piensas, hasta ese punto llegamos, sí, sí, sí. Una depresión te puede llegar a inducir al suicidio. Y es muy penoso, ¿vale? Yo recuerdo a mi madre decir una vez, os lo cuento en forma de anécdota, pero que yo pues la verdad me quedé muy rayada. Pues íbamos, una tía de mi madre, mi segunda madre, ¿vale? Con la que yo también me crié en épocas del año, pues bueno, estaba muy grave, le quedaba poco para irse al otro mundo, y yo previne a mi madre, le dije, mamá, a la tieta le queda muy poco tiempo de vida. Anda, 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 me dijo mi madre. Pues sí, de hecho, al poco tiempo murió mi tía. Yo la sentí muchísimo a mi tía. Hoy en día y aún la siento, ¿no? Sé que está conmigo por eso. Entonces, porque yo he sido una hija para ella, una muy buena hija. Entonces, mi madre, días antes de la muerte de mi tía, había muerto la que fue suegra de mi hermano, por así decirlo, que no se llegó a casar con la chica, pero bueno, tuvieron unos años de relación y bueno, había mucha familiaridad entre las dos familias. Había mucha compenetración, nos juntábamos mucho, tomábamos café juntos y bueno, pues murió antes ella. Y me acuerdo que cuando salí de su casa le dije a mi madre, le quedan horas. No me preguntéis por qué lo sé, ¿vale? Lo sabía, punto. Mi madre, pues yo la he visto muy bien. Le digo, no, mamá, fulanita está en las últimas. Y bueno, aquel mismo día murió. Y a los pocos días, como os comento, murió mi tía. Pues mi madre, a raíz de todo eso, porque se quedó como muy rayada, como se dice hoy en día, no me sale la palabra adecuada, pues se fue hundiendo. Ya os dije en el vídeo anterior que mi madre tenía la depresión crónica, ¿no? Desde que era muy jovencita. Entonces, yo pues cuando mi madre caía en una depresión, que nunca iba al médico, porque mi madre de la depresión, jamás tomó medicinas, jamás. Y murió con 87 años, pero jamás tomó medicinas para una depresión. Ella nunca le decía al médico que tenía depresión, jamás. Pues bueno, como os he comentado en otros vídeos y en el vídeo anterior de la depresión, pues yo le dije, yo he leído mucho. Sobre todo cuando a mi madre le ha pasado algo, pues he tenido la necesidad de investigar sobre lo que le pasaba para tener una noción, porque ella conocía a mi madre y sabía que le costaba la misma vida ir a un médico. Entonces, pues bueno, yo sabía que había que hablar mucho con ella, que ella pues tenía que sacar lo que tenía dentro. Y sí, hablaba con ella muchísimo. Y un día, me parece, no estoy muy segura, me parece que era un miércoles, que es cuando hacen el mercadillo municipal en Mollerusa. Y yo creo que era un miércoles, y si no era un miércoles, pues era un día que no sé por qué motivo íbamos las dos juntas, ¿no? Íbamos andando y mi madre me dice,
teníamos que atravesar la carretera. Yo igual íbamos al médico, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo, porque os hablo de hace muchos años. Me dice mi madre, ¿tú ves ese camión que ve por ahí, que viene por ahí? Digo, sí. Dice, pues me tiraba las ruedas del camión. Digo, pues venga, ¿a qué esperas? Obviamente estaba pendiente de mi madre que no se fuera a tirar al camión. Y dice, madre, ¿escucha lo que me dice? Digo, a ver, yo no te he dicho nada más que bueno, que si te quieres tirar debajo del camión que te tires. Eres tú la que lo has dicho. Y mi madre, al recibir mi respuesta, a partir de ese momento empezó a luchar por salir de la depresión, ¿no? Y como eso os puedo contar muchísimas, ¿vale? Que le han sucedido a mi madre a lo largo de sus años. He ayudado a muchas personas a salir de una depresión muy, muy dura, muy fuerte. Yo hoy por hoy no he tenido ayuda de nadie para salir de una depresión, ¿vale? Bien porque soy muy reservada, aunque no lo parezca. Mi familia todos, ¿no? Tenemos una rama de la familia que somos bastante reservados y extrovertidos al mismo tiempo, pero somos reservados. Que una vez leí que las personas que éramos extrovertidas era porque éramos tímidas. Yo de tímida nunca me he considerado serlo. Sí que a lo mejor en algún aspecto sí que soy un poco tímida, pero vaya, muy poca cosa. Y referente a los míos, pues lo mismo, no los veo yo tan tímidos. Bueno, pues yo he ayudado, como os digo, a muchas personas que han estado muy hundidos. He estado muy pendiente de esas personas cuando han estado en esas depresiones tan grandes. Y cuando yo las he tenido tan fuertes, sí, me han dicho, es que tienes depresión, tienes que ir al médico, pero ya está. No han sabido echarme ese capote, ¿no? Y no juzgo, ni echo en cara a nada a nadie, porque cada uno somos como somos y no somos dos iguales en el mundo. Entonces, he tenido que ser yo solita la que haya tenido que tirar del timón, de mi timón, y hacer pues salir. Incluso cuando he ido al médico, en la última ocasión que cogí la depresión fuerte, que toqué que estaba por los 3 pisos debajo del sótano, a mí no me vio la psiquiatra ni la psicóloga. O sea, me mandó medicación a través de mi doctora de cabecera, pero tanto a mi doctora de cabecera, a mí no, porque no me vio. Bueno, pero ya es que mi doctora me lo había avisado, ¿no? No te va a visitar porque tú sabes por qué tienes depresión y tienes que hacer por salir adelante. Entonces, bueno, al final me tuvo que ir, yo se lo dije, digo, es que no puedo sola. En otras ocasiones he podido, en estos momentos es mucha la angustia que tengo y sola no puedo, necesito que me echéis una mano. Entonces me mandaron unas pastillitas muy flojitas que a día de hoy las sigo tomando y aún me queda una temporadita que tomar debido a la muerte de mi madre. Sé que tengo una depresión causada por la pérdida, puesto que la echo muchísimo de menos, no os lo llegáis a imaginar. ¿Veis? Esto es emoción, pero al mismo tiempo es porque te lo produce también la misma depresión que en la que estoy, ¿no? Bueno, pues lo que decía, entonces tendré que estar todavía unos meses tomando medicación. Cuando yo me vea bien del todo, pues ya hablaré con la doctora a ver qué hacemos, a ver cómo ella me encuentra para dejar la pastilla, que me tomo una pastilla muy flojita, es de las más flojitas que hay. Pero bueno, yo sé que a raíz de estos 2 años y medio que ya os he comentado en los demás vídeos de la enfermedad de mi madre, pues hemos tenido un sin vivir continuo, aunque nos relajábamos por días, por horas, por semanas,
al verla ella más o menos bien hasta el último año, que bueno, pues ya vimos que la cosa iba muy fuerte y obviamente pues desde que recayó en el cáncer o tumores, pues nosotros íbamos en picado detrás de ella, afrontando el día a día. Os he comentado que cuando mi madre dijo que se quería tirar a las ruedas del camión, yo le dije, pues venga, tírate. O también me había comentado alguna vez, me tiraba por el balcón, pues mira, la puerta está abierta. Ella es cuando reaccionaba, ¿no? Entonces yo, la primera vez que se lo dije, siempre he estado pendiente por si le daba por hacerlo. Pero la primera vez que se lo dije, pues bueno, luego investigué, estuve leyendo, buscando información sobre esto. Y las personas que dicen que se van a suicidar, en el 99% de los casos no se llegan a suicidar nunca. Sin embargo, las personas que no lo dicen, pues son las más fáciles de que sí que lo hagan, ¿no? ¿El por qué? Pues no tengo ni idea, no os voy a engañar, pero por lo visto es una sensación que lo decimos, pero que no lo acabamos haciendo porque verdaderamente nos queremos mucho, ¿no? Aunque no lo demostremos todo lo que deberíamos, pero bueno, también supongo que es que pensamos en los que vienen detrás. Yo suicidarme, no sé si lo he dicho alguna vez, no me viene a la cabeza. Lo que sí que he dicho es que me daba igual morirme ya. Porque me han rebatido, me han dicho, pero bueno, ¿y no te importan tus hijos, tus nietos? Le he dicho, sí, claro que me importan y los quiero mucho, precisamente por eso, porque no quiero que sigáis sufriendo. Muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? ¿Qué dicen? Ya os he puesto grandes, ya vuestros hijos los he conocido y obviamente sois vosotros los que tenéis que luchar por ellos. Yo luché por vosotros y estoy ahí para ayudaros en vuestra lucha con vuestros hijos, pero para ayudaros. No es mi deber como abuela, es darle caprichos, no obligaciones a vuestros hijos. Entonces las depresiones empiezan en muy poquita cosa que la mayoría de las personas no nos damos cuenta de que estamos en una depresión hasta que ya no estamos bien metidas en el meollo, ¿vale? Y aún así cuesta admitir que estás bajo una depresión, sea como sea. Existen infinidad de de medicamentos para las depresiones, todo depende de en qué estado anímico te encuentres, pues te las mandan más bajitas, te las mandan más fuertes, te las mandan súper fuertes, bombas, yo no las he llegado a tomar nunca, ¿no? Las veces que he tocado fondo, siempre me han dado medicación muy controlada y de muy bajas cantidades las dosis, pero conozco personas que, bueno, que se han tenido que tomar a lo mejor pues 2 pastillas al día o unas dosis muy fuertes en una sola pastilla. Entonces, cada persona se le detecta de una manera diferente, no todo el mundo actuamos igual bajo los efectos de las depresiones. Y como digo, es una palabra muy extensa, ¿vale? Es que yo leí en un artículo de medicina de unos científicos de Estados Unidos que la depresión te puede llegar, te lleva, ¿vale?, a una esquizofrenia. Sí, como estáis escuchando. Y que la esquizofrenia, ahí está, la que tú haces daño a los demás y sobre todo a ti mismo, y otra pues en que, bueno, estás con esquizofrenia, pero bueno, pasando de todo.
¿no? Se podría dividir en dos partes. Yo de la esquizofrenia no sé mucha cosa, porque mi madre la tuvo al final de sus días, ¿vale? A partir de, bueno, 2 años y medio antes de morirse, pues ella tenía esquizofrenia, la tenía agresiva, pero estaba, digamos que si la ponemos del 0 al 10, estaba en el 0,5, ¿vale? Porque gracias a que me di cuenta, pues hablé con su médico de cabecera y automáticamente le mandaron una pastilla. Y nos dijo que se le podía subir, que si no se le subía mejor, pero que bueno, que lo lleváramos lo mejor posible, con mucha paciencia y demás. Le dieron algunos brotes, ¿vale? En mi casa le dieron muchísimos, muchísimos, no me quiero acordar de ellos. Y en la suya, después de irse de la mía, que la tuvo un año, sin poderla tener, pero bueno, la otra solución que había era ponerla en una residencia y no quise. Primero porque yo no quería, segundo porque ella se me habría muerto antes, porque ella jamás quiso estar en una residencia. Pues no nos quedó más remedio que dejarla ir a su casa, que es donde quería estar. Pues en su casa le dieron también algunos brotes, ¿vale? Ni mucho menos como le dieron en la mía, porque su afán era que me quiero ir a mi casa, a su casa, a su casa, a su casa, a su casa, hasta que al final pues tuvimos que ceder y dejarla que fuera a su casa. Entonces, los brotes allí fueron fuertes también, de aquello que te asustas y todo, pero se le pasaban antes, ¿vale? O sea, no dejaban secuelas como por ejemplo en la mía. En la mía dejaba de mirarme, de hablarme, bueno, a mí me ponía de vuelta y media y mucho más. Pero todo eso lo ocasiona la enfermedad, ¿vale? Y viene por la demencia y por la depresión, ¿vale? Entonces ya os digo que en un artículo de unos científicos de Estados Unidos que habían escrito un libro, yo estuve investigando sobre ello y entonces la depresión te puede llevar a un estado de esquizofrenia. Es muy fuerte, o sea, las depresiones dan por 1000 cosas. ¿A cuál? Peor, no hay ninguna buena. Porque si hablas mucho, pues la gente se cansa de estar escuchándote siempre. Si no hablas, porque estás siempre callado y así no puedes estar. Si te da por estar todo el día en la calle, que hay que ver qué vida que llevas, que estás todo el día en la calle. Y si te da por meterme en una cama, pues ya no os digo, porque es que cuesta mucho salir luego de la cama. Entonces se puede dividir, como os dije, en varios tipos, dependiendo del grado que cada uno tenga, que empieza muy poquito a poco y que cuando te das cuenta ya estás en pleno meollo, como os he comentado antes, y que lo mejor es lo antes posible acudir al médico, pero sobre todo reconocer que se tiene depresión. Lo recalcaré 50 millones de veces, hay que reconocer que tenemos depresión, porque si no lo reconocemos, todo lo demás no sirve para nada. Ni la ayuda de los hijos, ni de la ayuda del marido, ni la ayuda de los familiares, ni de los amigos, ni del médico. No sirve para nada. Deciros que hay depresiones en las que te tienen que llegar a ingresar. ¿Sí? No sé si conocéis algún caso, pero hay depresiones en las cuales te tienen que llegar a ingresar. Que la mayoría van acompañados de cuadros de ansiedad, ¿de acuerdo? Y bueno, y producidas por el estrés. Obviamente cuando vamos muy estresados, pues estamos a un tris de coger una depresión, porque nuestro cuerpo no es de hormigón, ni de hierro, ni de acero. Somos de carne y hueso, tenemos sentimientos, ¿vale? Y todo se hace un mundo, una bola muy oscura,
¿vale? Es meternos en una caja cuadrada, redonda, triangular, da igual, cada uno la ve de una manera diferente. Y como os comenté en el otro vídeo, aunque está llena de ventanas y de puertas, nosotros no vemos ni una sola grieta. Y tenemos que empezar a descubrir dónde están las grietas, por dónde entra aire o por dónde sale, por dónde entra un rayito pequeñito, pequeñito de luz. Tenemos que indagar, ¿vale? Cuando estamos metidos en esa caja, en ese cilindro, en ese triángulo, tenemos que intentar buscar la salida. Diréis, ya, ¿y cómo se hace? Bueno, pues cada uno lo llevará de una manera diferente, porque como he dicho, no somos dos personas iguales. Entonces, unos pues encontrarán una pequeña grieta, una pequeña rajita, ¿vale? Por donde entra la luz o entra el aire. Y para ello tenemos que analizarnos, ¿vale? Es decir, cuando estamos en una depresión y ya hemos reconocido que tenemos una depresión, intentar buscar ayuda, ¿de acuerdo? Primero, intentar hacerlo por nosotros solos, dependiendo de cómo tengamos la depresión de fuerte. Nosotros tenemos que saber si estamos por debajo del sótano 1, 2, 3 pisos o 4. Si estamos a ras, ¿vale? Pues podemos tener posibilidades de no tener que tomar ningún fármaco y con ello tener que salir adelante por nosotros mismos. Pero si verdaderamente pasado unos días, muy poquitos, no nos notamos que podemos ir abriendo esas pequeñas ventanas para que se vayan haciendo ventanas más grandes y al final puertas, tenemos que acudir al médico, no tenemos que dejarlo, ¿vale? Porque entonces cada vez nos vamos agravando más. Y si no encontramos la solución muy rápidamente, todavía se nos reproduce más depresión. Porque tu estado es cada vez más enfundido, ¿no? O sea, más enfonsado, ahora no me sale la palabra, te hundes más, ¿vale? Porque no encuentras soluciones a tus problemas o a tus cosas, o a tus sentimientos, a tus situaciones económicas, a tus situaciones con la familia. Ya habéis oído muchas veces que no hay dos sin tres, ¿no? Bueno, pues después de un palo y otro palo, pues te viene el tercer palo que ya es el que te remata. Bueno, pues aquí más o menos es lo mismo. Si tú has pasado unos días de que has reconocido que tienes, iba a decir fibromialgia, después de unos días que reconoces que tienes una depresión y que vamos a analizarnos a ver por qué nos ha venido esa depresión, que vamos a poner soluciones a esos problemas que tenemos, vamos a buscar esas salidas que necesitamos encontrar. Si pasados 4 o 5 días tú ves que te estás poniendo peor, entonces es hora de acudir a tu médico y él valorará si tienes que ir a una psiquiatra o a un psicólogo. El psicólogo valorará si tienes que ir al psiquiatra, porque primero vamos al psicólogo y luego nos envían al psiquiatra. Deciros que yo en la edad que tengo solo he estado una vez en visita del psicólogo, pedí también psiquiatra y también me atendieron. ¿Sabes? Yo vivía en Lérida, fue a raíz de mi fibromialgia. Y bueno, me dijeron tanto el uno como el otro que bueno, que me habían atendido porque yo había insistido muchísimo en que me visitaran y obviamente tenía una depresión bastante fuerte, pero que si me veían era por el pasillo y que como ellos no se iban a acordar si yo quería que los saludara, porque no los necesitaba. Yo no sé, en aquel momento yo era mucho más joven, muchísimo más joven. El nacimiento de mi nieta me ayudó horrores a salir de la depresión, ¿vale? No me dieron medicación en aquella época para la depresión. ¿O sí? Sí, 3 meses. Pero bueno, quien me ayudó sobre todo fue mi nieta cuando nació. Vamos, me volqué en ella totalmente y eso me ayudó muchísimo.
Y ahora sí, ahora necesitaba sí o sí, he tenido otras, ¿no? Pero bueno, las he podido yo misma, como se digo, analizando mis problemas, mis situaciones, de fueran de la índole que fueran, y poco a poco pues iba buscando ese resquicio que os digo de luz o de aire para que yo pudiera ir encontrando esa ventana pequeña, hacerla más grande, al final encontrar la puerta por donde salir, ¿no? Entonces, eso lo tendríamos que hacer todos, ¿vale? Hacer balance de nuestros problemas, pero solos. O sea, pues si tenéis la probabilidad de acostaros después de comer, o de acostaros antes si estáis casados o con pareja, de acostaros antes y vosotros en vuestra habitación a solitas, sin que nadie, aunque tengáis la televisión puesta, pero estar pendientes de vuestra cabeza, ¿no? Sobre todo, y ir buscando por partes. Pues por ejemplo, como al final es un cómputo de muchas cosas, pues ir a buscar el problema o la situación que creáis que más os está agobiando, ¿vale? El problema que más os está haciendo estar en esa depresión o haber caído o que haya sido la gota que colmó el vaso para que se desarrollara en su totalidad la depresión, ¿vale? Entonces es meditar, analizar poco a poco, ¿vale? Poco a poco ir buscando el por qué. Tenemos que analizar. Y si hace falta estar durante 15 días con ese mismo problema, dejando a los demás ahí en espera de que los podamos atender, estamos 15 días, como si estamos un mes, como si estamos un mes y medio. Hasta que no tengamos resuelto una de las partes, no queramos resolver en la otra. Yo sé que es muy fácil que yo lo diga, pero os estoy diciendo que yo también estoy en depresiones o he estado en depresiones y que ahora estoy pasando por una. Es sentimental, ¿no? Es la falta de la persona que me dio la vida, que me tuvo 9 meses en su vientre y que jamás me dejó, ¿vale? Entonces, que yo he sido una hija muy correspondida a su madre, ¿vale? Mucho más de lo he dado mucho más de lo que podía dar por ella, siempre, en cualquier momento y en cualquier situación. Y que, claro, obviamente cuando una persona fallece y si es tan allegada como una madre o un padre, pues, o un hermano, Dios quiera que no, una calovea, toca madera, pues obviamente es un sentimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, ya os lo digo, pues bueno, yo tuve que analizar, ¿vale? El por qué yo hace 2 años y medio cogí la depresión muy fuerte, como también os comenté, pero bueno, la cogí hace 2 años y medio, pero es que yo ya arrastraba una depresión, ¿vale? Entonces, ahí fue donde yo perdí ya, digamos, donde caí bajo los 3 pisos debajo del sótano, ¿vale? Porque yo arrastraba una depresión que no aceptaba como tal. Sí, sí, no la aceptaba como tal, no la veía, yo no veía que tuviera una depresión, ¿no? Y mira que me lo han dicho y con vuestro permiso voy a coger un cigarro porque tengo un mono impresionante y tengo que hacerlo, sí o sí. Entonces, obviamente, yo estaba en una depresión muy, muy grande que no aceptaba, ¿vale? Que me decían, ¿tú tienes depresión? Yo no tengo depresión, yo estoy bien. Y no, mi subconsciente ya estaba dentro de esa depresión. Y yo tenía mis momentos mejores o mis momentos peores en un día
o se me agravaban al día siguiente y al otro parecía que respiraba y volvía a caer otra vez en un día así malo y al otro volvía, parecía que respiraba, hasta que llegamos a los 2 años y medio. Yo no sé de cuánto tiempo llevaba la otra depresión, porque como os digo, no la asumía como tal, ni la aceptaba. Entonces yo no os puedo decir si ya llevaba 2 años o llevaba 3 o llevaba 5. No os lo puedo decir porque por desgracia no lo sé. O por suerte, mirad que os digo, o por suerte. Lo que sí sé es que a los 2 años y medio de hace 2 años y medio, bueno, que ya hace 3, al caer mi madre enferma, que ella estuvo 2 años y medio enferma, pues al caer mi madre en su enfermedad fue cuando yo verdaderamente ya me partí, ¿no? Y dentro de que me partí, aún no había llegado a los 3 pisos bajo el sótano, ¿vale? Porque tenía que luchar por mi madre. Ya os he dicho en algún vídeo que Dios nos da fuerza a quien los necesitamos, seamos creyentes o no seamos creyentes, le llamemos Dios, le llamemos Alá, le llamemos Jehová, le llamemos como le llamemos, ¿vale? Entonces, verdaderamente, yo aún no había caído. Yo caí luego al 1 año y medio, ¿vale? Es cuando yo verdaderamente, o aquella Navidad, no, la primera Navidad de mi madre a los 6 meses, ¿no? Vale, pues fue al 1 año y medio. Al 1 año y medio, ¿vale? Llegué al cuarto, bajo el suelo, bajo el sótano. 4 pisos por debajo del sótano. O sea, ahí fue cuando, eso que he comentado antes, que decía que me daba igual, que me podía morir al día siguiente o en ese mismo instante, que me daba exactamente lo mismo estar viva que estar muerta, que yo ya lo había hecho todo y que ya me daba igual, que ni tenía pena ni tenía gloria. Me daba igual mi madre, me daba igual mis hijos, me daban igual mis nietos, me daban igual mis hermanos, sobrinos, etcétera, 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 etcétera.